Bueno, pues como se puede ver bien, después de hora y media o casi 2 horas menos cuarto, esto ha subido estupendamente. Hay buenas burbujitas en la masa y lo que vamos a hacer es hacer plegados de la masa, plegados concéntricos, para que descanse otro poco y vayamos, bueno, pues consiguiendo que la masa cada vez coja más consistencia y más sabor. Veis que ahora esto prácticamente ya es una masa más que una pasta, y de nuevo dejarla otro ratito a descansar, aproximadamente otra hora, y ya estaría lista para hornear. Vamos de nuevo. Bueno, pues la masa ya descansó otra horita, está perfecta, ha levado, ha crecido aproximadamente el doble de lo que había quedado anteriormente, y el pan ya no necesita más fermentación, más levado, más levedado. Entonces ahora vamos a echar solo un poquito de harina en la mesa, porque ya vamos a preparar los panes. Entonces, bueno, en principio simplemente un poco de harina para que no se nos pegue. Vale, si esto lo ponemos encima de un papel de horno, aunque sea con esta forma, y lo metemos al horno, ya nos sale un bollo. Si queremos hacerle alguna otra forma, cualquiera que queramos, pues es el momento. Podríamos hacer barras, podríamos hacer... ¿veis? Esto ya tiene una forma de bollo. Podríamos extenderla así un poco para hacer una bollita más plana. Podríamos hacer una fugaz solamente con que hiciéramos cortes así y separaciones. Hacer varios, ya tendríamos un pan con una forma como de hoja cortada, la fugaz famosa. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer bolas, porque vamos a hacer puffs, que son esas pelotas huecas de masa. Para poder rellenar posteriormente. Vamos a hacer bolas así de un tamaño que nos entre en la mano. Como veis, solo con echarle un poquitín de harina ya esto ya no pega. Lo que interesa para los puffs es que no tengan ningún grumo ni nada, de manera que no haya nada que impida que una capa, porque esto va a ser una capa plana, que después cuando se hornee va a quedar una bola hueca por dentro para rellenar. Y con este trozo de masa vamos a hacer, por ejemplo, un bollo de pan. Entonces, bueno, hacemos un pliegue así, otro pliegue así como si fuera un sobre, cuatro pliegues, 2 triangulares por delante y 2 por detrás, y esto lo envolvemos sobre sí mismo, de manera que cuando le damos la vuelta ya nos queda un panecillo muy bien formado. Bueno, pues vamos a preparar para poner esta barrita aquí, en esta pala, y después ya la metemos al horno. El horno está precalentando
Y ahora lo que vamos a hacer son los puffs. Vamos a estirarlos de manera que no queden con ninguna rugosidad. Los estiramos así. Damos otra en redondo, otra vueltecilla. Que queden de un grosor como de 2 o 3 milímetros. Es un tipo de pan plano que en cuanto se meta al horno hinchará y formará una bola hueca por dentro, ¿sí? Como de 2 o 3 milímetros. Tampoco tienen por qué ser redondos, completamente redondos, geométricamente redondos, quiero decir. Esto lo mismo. Tiene que estar el horno muy caliente. Esto, si quisiéramos que se quedase plano, lo pinchábamos con un tenedor. Lo pinchábamos con un tenedor y en el proceso de horneado quedaría completamente plano. Pero lo que pretendemos ahora es, al contrario, que quede hueco e hinche. Bueno, ahora finalmente con un cuchillo bien afilado ya tenemos aquí los cuatro círculos de masa plana para que salgan 4 puffs, pero con un cuchillo bien afilado le vamos a dar unos cortes a esta barra de pan para que nos quede así, cada uno también con la forma que quiera darle. Les espolvoreamos un poquito de harina para que después con el horneado nos quede muy bonita, y cuando esté el horno bien calentito meteremos primero estos panes planos y después meteremos el otro, la barrita de pan. Aquí se pretende que hinchen y queden como pelotas. Es lo que Richard Bertinet denomina en su libro, los llama puffs, como un puff de sentarse, o estos que son como estos cojines grandes así redondos, ¿no? Bueno, pues a ver qué sale. Ya tenemos el horno muy calentito, vamos a meterlo. Ahí los tenemos horneando, qué emoción. A ver, voy a abrir rápidamente para que se vea cómo están cogiendo allí, cómo están cogiendo un poquito de forma. Bueno, me da la impresión de que ya están, allí los tenemos hinchaditos. Vamos a quitarlos. Vamos a quitar por aquí. Hay uno de ellos que no se hinchó mucho, pero bueno, este por ejemplo está bien hinchadito, este también, y bueno, se pueden utilizar para cortar después y meterle un poquito de salmón, una ensaladita y hacer como un pan nan o un pan plano, así como para bocadillo, o si no después otra idea que ya os enseñaré. Y ahora vamos a meter este bollito, que no sé si se nos habrá pegado un poco, lo vamos a meter ya directamente al horno, encima de la fuente de horno que está caliente ahí ya, ¿vale? Pues venga. Ahí está.
en la primera fase del horneado, los primeros 10 minutos, tenemos que poner el horno a muy alta temperatura y con 250 grados y con un espolvoreador de agua, pues proceder 2 o 3 veces durante los 10 primeros minutos a echar líquido para que la cocción se haga con bastante vapor. Posteriormente, después de 10 minutos, para una barrita de este tamaño, con media hora les será suficiente bajar un poco la temperatura a 230 grados y hacer el resto de la cocción en seco. Bueno, ya van 15 minutos, ya le hemos bajado la temperatura a 220 y el bollito, allí lo veis, vamos, estupendamente, ¿eh? Venga, vamos a cerrar y a continuar. Bueno, pues hemos finalizado el horneado, ya se ve aquí que el pan está perfecto, si se le da así suena hueco, entonces bueno, pues nada, después de aproximadamente media hora de horneado, aquí lo tenemos, un pan muy bonito, un pan completamente casero. Esto es el fruto de este día de trabajo y aunque no es el momento para abrirlo, simplemente para que se vea pues cómo queda este pan, para que se vea que no hay ningún tipo de truco, lo vamos a abrir para ver un poquito la miga que hemos conseguido, que yo creo que no se puede pedir más, ¿no? Una miga perfecta. Cómo quema. Pues nada, un pan riquísimo que nos lo vamos a cenar esta noche. Venga, pues nada más. Bueno, pues una vez más, para que veáis la maniobra, esta es la parte de abajo que se quema un poquitín, pinceláis con un poco de agua por aquí para hacer un circulito, después con una tijerita vais cortando para que levantáis esta tapita de abajo para que os quede la parte de arriba entera y que la rompa cada uno. Entonces, una vez que quitáis la tapa de abajo, rellenáis con ensalada y lo colocáis con cuidadito de nuevo en el plato para que posteriormente se rompa desde arriba. Esto está muy crujiente, está muy churruscante, entonces es una capa finita de 1 milímetro que es muy divertido. Yo aquí un poquito, pero la idea es que cuando se sirva como entrante, pues el comensal pues puede hacer así, romperlo y de repente pues bueno, tiene aquí abajo toda la ensaladita con su quesito parmesano y su tal, echarle un poquito de aceite y bueno, pues a comer. Realmente. Esto pues bueno, es un pan completamente plano, es corteza todo, corteza y el hueco, ¿no? Muy bonito, muy simpático. Bueno, aquí para que lo veáis un poquitín más de cerca, porque no me he dado cuenta y casi la grabación se me sale del plano antes. Nada, una idea muy simpática que agregándole un poquitín de vinagre y un poquitín de aceite pues queda una ensalada distinta, de otra manera.